Buenos días, chicos. En el vídeo de hoy vamos a a introducir uno de los puntos más importantes de lengua a nivel general y que vais a trabajar mucho el año que viene. Como digo, es una introducción que, bueno, se tendría que haber visto en este tercer trimestre. Como no hemos podido, pues os lo voy a intentar explicar y hacer algunos ejercicios en casa. Introducción a la sintaxis. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Bueno, en primer lugar lo que vamos a ver es la diferencia, o sea, vamos a saber qué es eso de la sintaxis. Por tanto, vamos a diferenciar la sintaxis de la morfología. Que no os importe que ahora no entendáis esto, ¿vale? Os lo voy a explicar. Vamos a diferenciar, vamos a ver las diferencias que hay entre la sintaxis y la morfología. La morfología es todo lo que habíamos estado viendo hasta ahora. Luego lo voy a explicar. Y la sintaxis es lo nuevo. En segundo lugar, vamos a identificar el verbo en una oración, ¿vale? En tercer lugar, vamos a diferenciar el sujeto y el predicado. Vamos a diferenciar sujeto y predicado. Después, en cuarto lugar, dentro del sujeto vamos a ver dos sujetos que son el léxico y el gramatical, y dentro del predicado vamos a ver el nominal y el verbal. Esto va a ser la introducción y el verbal. Este va a ser la introducción a la sintaxis que vamos a hacer en el día de hoy. La semana que viene vamos a ver un pelín más, pero tampoco mucho. Vamos a ver los sintagmas. Bueno, sin que os asuste. Son palabras raras, nuevas más que raras, ¿vale? Entonces, que no os asusten. Es que en realidad las palabras raras de lengua son extrañas porque vienen del latín o del griego, sobre todo en nuestro idioma del latín. Entonces, por eso tienen esta forma tan con X y cosas raras, pero que no os asuste, no por eso son más complicadas, ¿vale? Así que vamos a ver todos estos puntos. Vamos a empezar con el primero. Venga, diferenciar sintaxis de morfología. Venga. Voy a empezar mejor por la morfología, que es lo que ya hemos visto. Venga. Vale. Morfología. Y lo que vamos a ver ahora que es la sintaxis. Hay que diferenciar estos dos puntos, ¿vale? La morfología de la sintaxis. Así. Nosotros hasta ahora estábamos viendo la morfología en clase. En todos estos años. ¿Qué era la morfología? A lo mejor así por nombre pues no recordáis. Era el análisis morfológico. Es decir, cuando nosotros teníamos una frase y nos decían analízame morfológicamente las palabras que aparecen en la frase, pues la morfología no era ni más ni menos que decir el tipo de palabra, ¿vale? ¿Qué es? O sea, el tipo o clase de palabra. ¿Vale? Tipo o clase de palabra. Por ejemplo, si yo en una oración
Os pongo... Abajo os voy a poner algún ejemplo, ¿eh? Por ejemplo aquí, venga. Si yo os pongo en una oración... En los ejemplos los voy a poner en rojo. Si yo os pongo... el niño fue al parque, por ejemplo. Análisis morfológico quiere decir que si yo te digo, dime niño, ¿qué es? Pues tú me dices qué tipo o qué clase de palabra es. ¿Qué tipo o clase de palabra es niño? Pues niño es un sustantivo, ¿no? Pues diríamos, niño, sustantivo. Fue, verbo, ¿no? El artículo, ¿no? Que acompaña al verbo, al sustantivo. Sí, ¿no? Esto es análisis morfológico, y es lo que hemos estado haciendo en clase, hasta ahora. Ahora vamos a ver el análisis sintáctico, que ya no es decir el tipo de palabra, o sea, qué tipo o clase de palabra es, si es un sustantivo, si es un artículo, pronombre, como sabéis, en todos los temas, en cada tema te venía uno. Hoy vamos a estudiar el sustantivo, hoy vamos a estudiar el verbo, hoy vamos a estudiar el adverbio, el adjetivo, lo que sea. Eso es análisis morfológico, tipo o clase de palabra. Ahora vamos al análisis sintáctico. ¿Qué es la sintaxis? Bueno, en la sintaxis o el análisis sintáctico es decir, ya no el tipo o clase de palabra, verde era, ya no el tipo o clase de palabra, sino la función que hace esa palabra dentro de una oración. O sea, ya no es el tipo o la clase, sino la función. La función que realiza una palabra en una oración. Oración, ¿eh? Recordad, no frase. La frase no tiene verbo, la oración sí. Eso es la sintaxis. Ya no nos centramos tanto en el tipo o la clase de palabra que tenemos, ¿vale? Sino que lo que nos importa es la función que realiza dentro de la oración esa palabra. O sea, yo ya no digo si niño es el sustantivo, sino lo que quiero saber es qué función ocupa dentro de la oración, ¿vale? Pero cuando nos referimos a la función, no habéis estudiado funciones todavía. Eso es lo que vais a ir estudiando sobre todo en el instituto. Las diferentes funciones que existen en sintaxis. Lo habéis escuchado o a hermanos o a primos aunque sea de pasada, eso de complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Esos son funciones dentro de la sintaxis. Esas son funciones como muy específicas, ¿vale? Pero hay algunas funciones que son como más en general, es decir, el primer análisis que hacemos. ¿Cuál es el primer análisis que hacemos? El sujeto y el predicado. Ahí no estás hablando ni de sustantivos, ni de artículos, no. Estás hablando de funciones. Hay una parte de la oración que funciona como sujeto y hay una parte de la oración que funciona como predicado. Bueno, vamos a estudiar o a introducir esto de las funciones para saber cuál es ese primer análisis de funciones que conocemos. Lo primero, que es el punto 2, es identificar el verbo. Esto es fundamental y no hace falta ni que lo ponga por aquí, pero bueno, lo voy a poner en el punto número 2, es identificar al verbo, ¿vale? Esto es fundamental. Vosotros, yo creo que es el primer paso que tenéis que hacer siempre que vayáis a hacer un análisis sintáctico. Es identificar el verbo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el verbo nos indica todo. Todas las funciones. Perdonad por la letra, pero es que no es fácil escribir con esto. Bueno, en fin. Gracias a si sabemos dónde está el verbo dentro de una oración, nos indica todas las funciones de las diferentes palabras. ¿Por qué? Porque las funciones de las palabras se consiguen preguntándole al verbo. Si no sabes dónde está el verbo, pues no sabes a quién hay que preguntar. Entonces es imposible que sepáis dónde están las diferentes funciones. Por tanto, lo fundamental es identificar al verbo. Si yo tengo una oración, os pongo un ejemplo. Los ejemplos los voy a poner siempre en rojo. Por ejemplo, el de antes. El niño fue al parque
yo tengo este ejemplo, ¿cuál es el verbo? Fue, ¿no? ¿De qué verbo es fue? Del verbo ir. Yo voy, tú vas, él va. En pasado, yo fui, tú fuiste, él fue. ¿Vale? El niño fue. Ahora ya nosotros podemos saber qué función realizan cada una de estas palabras dentro de la oración. ¿Vale? Niño, él, al, parque, tal, así. Bien. Eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros no vamos a llegar a eso porque no podemos hacerlo. Nosotros vamos a hacer el primer análisis, la primera parte del análisis, ¿vale? O sea, que es como más en general. Vamos al punto 3. Les recordamos. Diferenciar sujeto y predicado. Este es el primer nivel de análisis que tenemos que hacer. Nos vamos al punto 3. Diferenciar sujeto y predicado. Vale, esto es muy importante. Esto es el primer paso de todo. Bueno, el segundo. El primero es ver dónde está el verbo. Si sabemos dónde está el verbo, sabemos cuál es el sujeto. Esto creo que ya lo hemos estado viendo en clase, pero bueno, lo repito. Voy a poner el mismo ejemplo que antes. Esto se explica con el ejemplo. El niño fue al parque. Vale. Sabemos dónde está el verbo, ¿no? Aquí. Fue. Vale. Primer paso hecho. Segundo paso. Hay que diferenciar sujeto y predicado. El sujeto es el que realiza la acción. ¿Vale? Sujeto, quien realiza la acción. Lo voy a poner en verde aquí abajo. El sujeto es quien realiza la acción. La acción es el verbo, eso ya lo sabemos, ¿no? Un verbo expresa acciones, comer, saltar, correr. ¿Dónde está aquí el verbo? Fue. Y lo que os he dicho antes, al saber el verbo nosotros le preguntamos al verbo todo el rato. Entonces, al preguntarle al verbo vamos sacando las cosas. Para saber el sujeto, ¿quién fue? ¿Quién es el que hace la acción? ¿Quién fue? Si yo te pregunto el niño fue al parque y yo te pregunto ¿quién fue? ¿Cuál me decís? El niño, ¿no? Pues el niño sería el sujeto, ¿vale? Esto es el sujeto. ¿Y qué es el predicado entonces? Pues el predicado es más fácil. Una vez sabemos el sujeto, ¿cuál es el predicado? Todo lo que no es el sujeto. Así de sencillo. Todo lo que no es sujeto es predicado. En una oración no puede quedarse nada libre. Si una cosa es sujeto, el resto es predicado. No hay nada que se quede sin nombre. No. Así que todo lo demás. Todo lo demás es predicado. Así que, ¿cuál sería el predicado? Lo pongo en azul. En amarillo, venga. Pues todo esto sería el predicado. Y en el predicado siempre, 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 siempre aparece el verbo. Siempre está el verbo. Es lógico, ¿no? Siempre aparece el verbo. Así que, sujeto es quien realiza la acción. Se le pregunta al verbo quién, y lo que sea, quién corre, quién baila, quién jugó, quién saltó, quién estudió, quién lo que sea. Y se marca como sujeto, y el predicado es todo lo demás. Todo lo que no es sujeto es predicado, siempre. Espero que esto lo tengáis muy claro. Así que paso 1, en una oración, vemos dónde está el verbo. Paso 2, preguntamos al verbo quién, lo que sea, quién saltó, quién corrió, depende de lo que nos pone. En este caso, quién fue. Ahí identificamos el sujeto. Pues quién fue, el niño. Eso es el sujeto. Y lo demás, predicado. Y en el predicado está el verbo, lógicamente. Punto número 4. El 4 y el 5, ¿vale? Venga.
El sujeto. Hay dos tipos de sujetos. Dos tipos. Está el léxico y el gramatical. Estos dos tipos de sujetos. ¿Cuál es el sujeto léxico y cuál es el sujeto gramatical? Bien. El sujeto léxico, ¿ves? Léxico, esa palabra parece rara. Léxico viene del latín palabra. Léxico en latín significa palabra. Voy a llevar más para allá para que me entre bien. Aquí, venga. ¿Qué quiere decir el léxico? Lo voy a poner en verde. Pues el sujeto léxico es aquel que aparece en la oración, que está escrito, ¿vale? Que aparece, que tú lo puedes leer, que está escrito. Por ejemplo, el que hemos puesto. Primero. Por eso es léxico, quiere decir palabra, porque está escrita la palabra. Aparece escrito en la oración. Y os pongo el ejemplo de el de antes. El niño fue al parque. El niño fue al parque. Como veis, aquí aparece escrito en la oración. Se ve clarísimamente como está aquí, ¿no? El niño. Sujeto, el niño. ¿Vale? Eso es léxico, un sujeto léxico, porque aparece. Pero también nos podemos encontrar oraciones en las cuales el sujeto no está escrito, sino que nosotros lo averiguamos por el verbo, por cómo está escrito el verbo. Pero no aparece escrito. Lo vamos a hacer con la misma frase, ¿vale? A ver si no aparece escrito, coma, sacamos, lo voy a poner, lo sacamos con el verbo, gracias al verbo. Con el verbo sabemos cuál es pero no aparece escrito, sabemos cuál es el sujeto por el verbo. Estamos todo el rato con el sujeto, recordad. Bien. Vamos a utilizar la misma oración, pero claro, ya no podemos poner el niño, porque el niño, si pongo el niño, ya aparece escrito. Voy a utilizar, por ejemplo, así. Fue al parque. Fue al parque. Volvemos a ver, ¿cuál es el verbo? Fue. ¿Vale? Fue. Ahora vamos a ver sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto si el verbo es fue? Bueno, le preguntamos, ¿quién fue al parque? ¿Aquí qué contestaríais? Diríais, el niño, ya, porque os sabéis la frase de antes. Pero si no, ¿quién fue al parque? Pues gracias al verbo sabéis que es él, ¿no? Él fue al parque. No sabemos a qué se refiere, sea un perro, sea un niño, sea una persona adulta, él o ella fue al parque. ¿Vale? Entonces, entre paréntesis, voy a poner él o ella, ¿vale? Esto es un sujeto, esto de aquí, este es el sujeto, ¿no? Y entonces todo lo demás sería predicado. Esto es un sujeto y se le llama gramatical. ¿Por qué? Porque no aparece escrito, pero nosotros lo podemos averiguar gracias al verbo. Si en vez de fue al parque, pusiera, por ejemplo, fuimos al parque, ¿cuál sería el sujeto? ¿Él fuimos al parque? ¿Ellos fuimos al parque? No, nosotros, ¿no? Nosotros fuimos al parque. O sea, gracias al verbo somos capaces de saber cuál es el sujeto sin que aparezca. Sujeto gramatical. Repito, dos tipos de sujetos. El léxico, que aparece escrito. El gramatical, que no aparece escrito, pero lo sabemos gracias al verbo, a la conjugación del verbo, a cómo está conjugado el verbo. ¿Vale? Primera persona, segunda persona, tercera persona, del singular o del plural.
Y ya está. Punto número 4. Y último. El predicado. Esto es muy sencillo, ¿eh? Además de sencillo, no tiene más misterio. Hay dos tipos, al igual que sujeto, pues en predicado también hay dos tipos, ¿vale? Dos tipos. El primero lo llamamos predicado nominal y el segundo lo llamamos predicado verbal. ¿Vale? ¿Cuál es el predicado nominal? El predicado nominal es cualquier predicado, recuerdo que predicado es todo lo que no es sujeto, cualquier predicado en el cual el verbo sea cualquiera de estos tres. Ser, estar o parecer. ¿Por qué? Porque es así. Y ya está. ¿Quiere decir que tiene que aparecer esta palabra escrita ser, así, S-E-R? No, puede ser ser o cualquier forma del verbo ser. Por ejemplo, yo soy, o sea, soy, eres, es, somos, fuimos, seremos, seríamos. Estar, estoy, estás, estaba, estuve, estuvisteis. Parecer, parece, parezco, pareces, parecemos, pareceremos, hemos parecido, habíamos parecido, habéis parecido, ¿vale? O sea, cualquier forma verbal del verbo ser, del verbo estar o del verbo parecer. O sea, si yo estoy analizando una frase y digo, a ver, este es el sujeto, es este, y el predicado es este. ¿Qué tipo de predicado es? Miro el verbo. Si es cualquier conjugación del verbo ser, estar o parecer, ese predicado es un predicado nominal. Si no es ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer, ese predicado es el verbal. O sea, todos los demás verbos. Súper sencillo. Así que ahora voy a poner una frase para concluir a modo de ejemplo. Dos frases, venga, una para el gramatical y otra para el léxico del sujeto. Venga, por ejemplo, con rojo. Y luego voy a poner otra aquí, que va a ser... Esperad. Voy a borrar. A ver si me deja borrarlo. Vale. Así. Vale. Dos oraciones. Los alumnos están muy contentos y estudiaremos mucho el curso que viene. Vamos al primero. Los alumnos están muy contentos. Recordad los pasos. Voy a poner aquí el número de pasos y los voy tachando. Mira. Es un paso, dos pasos, tres pasos y cuatro pasos. Primer paso. Identificar el verbo. Y no hay que escribirlo, de momento.
Pero bueno, yo lo voy a poner debajo. Están. Que no he puesto la tilde. Están. Venga. Lo voy a hacer en verde todo el rato. ¿Cuál es el verbo? Están. Pues venga, lo subrayo. Esto es el verbo. ¿Vale? Venga. Hecho. Punto número 2. Identificar el sujeto y el predicado. ¿Cómo se hacía el sujeto? Vale. Preguntamos al verbo. A ver quién realiza la acción. El sujeto es el que realiza la acción, ¿vale? Están muy contentos. ¿Quiénes están muy contentos? Eso es lo que se le pregunta. ¿Qué o quiénes? ¿Vale? ¿Quiénes están muy contentos? Los alumnos. Pues esto es el sujeto. O sea, así en amarillo, venga. Los alumnos. Espera, voy a ir para atrás que me he pasado de frenada. Sujeto. Perfecto, tachamos. ¿Cuál es el predicado? Os dije, una vez sabemos cuál es el sujeto, el predicado es todo aquello que no es sujeto. Lo demás que queda en la frase. No se puede quedar nada suelto. Así que todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. Ya está, punto 2 hecho. Sabemos cuál es el sujeto y sabemos cuál es el predicado. Punto número 3, dentro del sujeto. Dentro de este sujeto, ¿es nominal o es léxico? O sea, ¿es gramatical o es léxico? Había sujeto léxico y sujeto gramatical. Léxico es el que aparece escrito. Gramatical es el que nosotros sabemos por el verbo, pero no aparece escrito. Aquí, ¿aparece escrito el sujeto? Claramente sí. Los alumnos. Está escrito, ¿no? En rojo. Por tanto, es un sujeto léxico. Hecho. Y punto número 4. Identificar el tipo de verbo. Y así sabemos qué tipo de predicado es. Os dije que había predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal era cualquier oración en el cual el verbo era ser, estar o parecer, o cualquiera de sus conjugaciones, del verbo ser, del verbo estar o del verbo parecer, que están infinitivos ahí, ¿vale? En este caso, están muy contentos. Están, ¿de qué verbo es? Del verbo estar. Por tanto, es un predicado nominal. Nominal. Y ya está. Este es el punto que hasta aquí vamos a ver de análisis sintáctico nosotros, que es, sabiendo dónde está el verbo, ver el sujeto y el predicado, y qué tipo de sujeto y predicado es. Correcto, ¿no? Luego ya más adelante veréis qué tipo de, qué función realiza esta palabra, o las dos palabras juntas, que se puede. Por ejemplo, aquí, sujeto son varias palabras juntas, una o varias, ¿no lo veis? Vamos a la siguiente frase. Estudiaremos mucho el curso que viene. Venga. Como ya he dicho, lo primero de todo es identificar el verbo. Estudiaremos mucho el curso que viene. ¿Cuál es el verbo? Estudiaremos, ¿no? Vale. Del verbo estudiar. Estudiaremos. Muy bien. Como os he puesto antes, os voy a poner 1, 2, 3 y 4. Punto 1, el verbo. Visto. ¿Vale? Verbo. Bien. Punto número 2. Identificar el sujeto y el predicado de esta oración. Sujeto, le preguntamos al verbo. Estudiaremos... Está un poquito fea esta D, pero es que a veces no se cierra bien. Bueno, así. Estudiaremos mucho el curso que viene. ¿Quién estudiaremos? Yo. ¿Se puede decir yo? Mirad, yo estudiaremos mucho el curso que viene. No tiene sentido. Vale, probad. Tú estudiaremos. Yo estudiaremos, tú estudiaremos, él estudiaremos, nosotros estudiaremos. Es así, ¿no? Porque vosotros estudiaréis, ellos estudiarán, nosotros estudiaremos. Vale. Pues entonces, cogemos delante y ponemos entre paréntesis. Nosotros. ¿Vale? Entonces, sujeto, nosotros. ¿Y cuál es el predicado? Todo lo demás. Todo lo demás.
¿Habéis visto qué sencillo es? Venga, vamos a analizar el sujeto y el predicado, de qué tipo son. Venga. El primero, por cierto, punto 2, hecho. Punto 3, dentro del sujeto. ¿Este sujeto es léxico o gramatical? Es decir, ¿este sujeto venía escrito en la frase en rojo o lo hemos tenido que sacar nosotros gracias al verbo? Gracias a haremos, a la terminación, a la desinencia del verbo. Lo hemos sacado de estudiaremos, ¿no? Por tanto, este sujeto no es léxico, es gramatical. Y el predicado, punto 3, hecho. Y el predicado, estudiaremos mucho el curso que viene. El verbo es ser, estar o parecer. No, es verbo estudiar. Por tanto, ese predicado es verbal. Ya no es nominal como el anterior ejercicio. Verbal. Y ya está, hasta aquí llegaríamos. Espero que lo hayáis entendido. A partir de ahora vais a ver mucho esto de la sintaxis. Así que recordad, nos vamos para la izquierda y vemos los pasos. Paso número 1, diferenciar la morfología y la sintaxis. La morfología era el tipo o clase de palabra, sustantivo, adjetivo, adverbio, todo esto. Y la sintaxis ya es la función que desempeña esa palabra dentro de una oración concreta. Bien. 2, hay que identificar el verbo dentro de la oración. Una vez sabemos dónde está el verbo, podemos saber cuál es el sujeto, cuál es el predicado y lo demás que llegará más adelante. Así que es fundamental que sepáis cuál es la acción, el verbo. 3, diferenciar sujeto y predicado de una oración. En una oración, todas las palabras que haya, aunque sean muchísimas, siempre unas pertenecerán al sujeto y otras al predicado. O todas al predicado, si hablamos del sujeto gramatical, este que decíamos antes. Sujeto y predicado. Para saberlo, se le pregunta al verbo. ¿Quién o qué o quiénes realizan la acción? El responsable de esa acción. Si es correr, alguien corre, ¿vale? Si es estudiar, alguien estudia, ¿vale? Por ejemplo, el examen es muy difícil. ¿Qué es muy difícil? Ya no dices quién, ¿qué es muy difícil? El examen, sujeto. Y todo lo que no sea sujeto es predicado. Dentro del sujeto hemos visto que había sujeto léxico. Aquí hay un jaleo, pero bueno, lo quito para allá. Decíamos que había sujeto léxico y sujeto gramatical. El sujeto léxico es el que aparece escrito en la oración y el sujeto gramatical es el que no aparece, pero nosotros lo intuimos y lo averiguamos gracias al verbo, a cómo está conjugado el verbo, al tiempo y la persona del verbo que aparece en la oración. Punto número 4. Predicado. Está aquí, me lo bajo. Predicado. El predicado puede ser nominal o verbal. Predicado, recuerdo que es la parte que no es sujeto y además es donde está el verbo. ¿Por qué digo que además es donde está el verbo? Porque gracias al verbo podemos saber si ese predicado es nominal o es verbal. ¿Qué es nominal? ¿Qué quiere decir? Pues que el verbo es ser, estar o parecer o cualquiera de sus formas conjugadas. Que el predicado es verbal quiere decir que el verbo es cualquier otro que no sea ser, estar o parecer. Y luego quedaos con estos ejercicios que os he puesto. Los alumnos están muy contentos, sujeto los alumnos, predicado están muy contentos, predicado nominal porque es el verbo estar, sujeto léxico porque aparece escrito. Y nosotros estudiaremos mucho el curso que viene, sujeto gramatical porque no aparece nosotros, entre paréntesis, predicado todo lo demás y es un predicado verbal porque el verbo es estudiar, que no es ni ser, ni estar, ni parecer. Bueno, hasta aquí el vídeo de la introducción a la sintaxis, que es hasta donde vamos a llegar prácticamente. Os dejo una ficha para que repaséis, para que identifiquéis sujetos y predicados, para que identifiquéis sujetos gramaticales y léxicos y predicados nominales y verbales. Y poco más, porque luego ya os introducirán en el instituto a analizar el resto de palabras que hay, aparte del verbo en una oración. Aparte del verbo y el sujeto, pues en este caso el curso que viene, o al parque en la oración anterior. O en esta de los niños, están muy contentos. Pues todo eso lo estudiaréis más adelante. De momento nos quedamos con sujeto y predicado. Veis el vídeo, espero que os guste y haced la ficha. La subiré la semana que viene corregida. Como he hecho con matemáticas, pues la subo corregida haciendo una explicación. Así queda más claro todo esto que he explicado y lo contrastáis con vuestros ejercicios. Muchas gracias y paciencia que queda poco.